El miedo. Hoy vamos a hablar, pareciera que el miedo que da tomar esta decisión de escolarizar, de colonizar, de no criar, sino acompañar. Pero en realidad en una conversación que tuvimos hace un par de días, nos dimos cuenta que más que miedo es soltar esta idea de las certezas y aferrarnos a confiar y a las incertidumbres que traen los procesos en sí mismos y las luces que nos van dando, sin tener que planear o creer que tenemos que saber cómo manejar todo, sino realmente entregándonos a la vida, al vínculo y al cuidado. Y recuerdo que ese día yo llegué súper contenta a nuestra reunión porque A había hecho sus primeros dibujos representativos. Y yo le decía a Isa, no sé cómo pasó. O sea, ella estaba ahí, cogió su tablet de Saler, hizo unos círculos y les dio formas y luego hizo uno más chiquito y me dijo claramente, esta soy yo y este es Stitch. Este es Stitch porque es más pequeño. Y, y yo, pues, maestra de preescolar, que siempre ha visto los procesos, este tipo de procesos y los procesos lectoescritores como algo que sí o sí tienes que enseñarle al niño. Y había visto a tantos niños decirle a otro niño, seguramente porque ha sido su experiencia, tienes que hacerlo así. Eso no se parece a ver llegar a así, como de esa forma tan natural, como que yo tengo muy claro cómo el contexto ha, ha influido. Nosotras compartimos mucho con mi sobrina, que tiene una edad más adelante, y mi sobrina dibuja muchísimo. Y yo en esa presencia he podido ver a observarla largos ratos y luego verla plasmar eso, que además como que la expectativa también o la certeza que uno buscaría es que lo repita en más hojas, como invitarla, como traer más hojas y decirle, mira, ahora dibújalo aquí. Ah, ¿te acuerdas que el otro día hiciste un dibujito? Pues, ha sucedido dos veces y no ha vuelto a suceder y así está perfecto. No es como que sea un aprendizaje que yo esté buscando y que se repita para yo tener la certeza de que está constituido y que ya lo tiene súper claro y que eso va a avanzar. Y, y yo le decía, Isa, para mí es muy importante, para mí fue muy importante porque yo en este camino he sentido realmente miedo. ¿Sí? Y sí me he preguntado cómo, y entonces cómo va a aprender, y en qué momento va a aprender cada cosa, y luego he vuelto a, bueno, voy a confiar, o sea, yo siento que por alguna muy buena razón, toda esta información del aprendizaje desde una mirada autónoma y autodirigida, y yo creo que casi natural, me gusta usar ese término, llegó a mí porque yo necesitaba experimentarlo en esta vida que estoy viviendo actualmente. Pero sí he sentido mucho miedo, o sea, sí he sentido muchas dudas, eh, he escuchado muchos comentarios, por supuesto, por ejemplo, mis amigas que son educadoras, que las amo profundamente y me han sostenido, no es una crítica. Sí me han dicho en mis momentos de crisis, especialmente una, como ya es momento de que la metas al colegio, ya es momento de que entre en preescolar, ya es momento de que esta frase, de que la sueltes tú y tú tengas otra vida para que ella tenga la suya. Y, y todas esas ideas que entiendo que para ella vienen desde un lugar de amor y de que parece que la vida funciona así, o eso es lo que hemos creído durante ya un tiempo, la humanidad.
para mí no hacen sentido y no me hacen clic y no entiendo por qué debería yo entregarla a otro lugar y, y no poderla acompañar yo a crecer y porque además tengo que resignarme profundamente a que en ese lugar saben lo que ella necesita cuando no la conocen. Entonces, bueno, como que ese es el inicio de cómo esta conversación nos lleva a Isa y a mí en ese momento a darnos cuenta que, aunque es un camino que despierta muchos miedos, también nos encuentra, o yo le decía, yo siento que esas cosas, pues esos puntos que tengo muy claros de su proceso de desarrollo, porque estaba ahí, he visto cómo se han dado desde la espontaneidad, sin ser ni apurados, ni empujados, ni forzados, ni estimulados, sí han sucedido, le dan a uno esas, esas pequeñas certezas o ese pequeño, sí, este es un camino, o sea, sí, como ese, sí, todo está bien, puedo estar tranquilo aquí y nos devuelven a esta posición de confianza. Entonces, bueno, así quería como introducir cómo llegamos acá y cómo nosotras queremos compartir los miedos y las certezas de este camino y cómo en verdad lo estamos eligiendo desde una posición de amor y no solamente desde, pues vamos a ver qué pasa aquí, como un experimento. Y no sé, Ani, tú dices, y no lo estamos haciendo como un experimento. Pero yo me pregunto si la vida no se trata de eso, se trata de experimentar, se trata de darnos como la oportunidad. Y digo experimento no desde el punto de vista científico, ¿no? Desde donde hay un control, un espacio controlado en el que tenemos ciertas variables que nos van a llevar a que la hipótesis que tenemos va finalmente a ser una teoría, sino que lo digo desde el lugar de libertad. Estoy en este momento, estoy aquí, estoy presente, estoy en esta relación, te quiero conocer, yo me quiero también aprender a conocer porque es que creo que me olvidé quién era y doy gracias de estar en esta relación contigo para aprender a conocerme y experimentemos vivir, experimentemos relacionarnos y relacionarnos absolutamente con todo. Eh, y creo que cuando tú me contaste, yo no sé si en ese momento pensé eso, pero ahora que vuelvo a escuchar que vuelvo a escuchar la historia que ya me habías contado, siento profundamente como es que es un deseo de relacionarme, es un deseo de relacionarme con mis manos. O sea, es un deseo de relacionarme con mis manos y hay unos objetos que me van a permitir poder hacer algo en un papel, en la pared, en una hoja, en la arena. O sea, pudo haber sido en tantos lugares donde donde A eh, pudo expresar como tal eso que estaba surgiendo dentro de ella, que a mí la única palabra que me llega realmente es como tengo ganas de conectarme con eso. Y pues sí, lo que tú dices es cierto, es natural. O sea, realmente es algo natural, es un deseo profundo. Recientemente leímos un artículo de Arno Stern, no sé si muchas personas lo han escuchado, que él habla de la formulación y dice que él viajó por muchos lugares del mundo mirando cómo surgían los trazos en las infancias. Y él decía, surgen con palos, no necesariamente necesitan un lápiz, un color, una crayola, un papel, surge con piedra y palo. O sea, los infantes van y buscan donde puedan hacer trazos. O sea, y no sé, y me lleva también como a ese lugar de nosotros como humanos en el pasado, cuando vivíamos en las cuevas, en las cavernas, en las paredes, buscamos, en la piedra, buscamos rayar, o sea, sacar el polvillo de la piedra para poder hacer los jeroglíficos. O sea, de contar una historia. Y porque este infante no tiene también ese profundo deseo de quiero contar una historia.
Y yo le contaba a Ani, también le contaba que, y ha hecho varios dibujos recientemente también, y uno de los dibujos, yo le preguntaba, le decía, ese día le pregunté y le dije como, cuéntame un poco más de ese dibujo, tengo curiosidad por saber. Y me dijo, "Em, es que el dibujo me contó esa historia, es todo lo que te puedo contar más. Es la historia, o sea, es la historia del dibujo. El dibujo quería entregarse de esa forma, eso es todo lo que puedo decir. O sea, es un saber más que deja, pienso yo que deja de ser saber y empieza a ser sabiduría. Se aprende esa oportunidad que las infancias se brindan de estar en conexión, de yo lo pongo en mis palabras, como de cerrar los ojos y escuchar, pero ellos ni siquiera necesitan cerrar los ojos. O sea, están aquí tan presentes que están escuchando y van, o sea, son como ese canal, no estamos separados, estamos aquí unidos con el universo y estamos siendo canal, porque es que el universo habita en mí también. Y esa es como esa belleza, realmente es esa belleza y esa invitación de las infancias a decirnos, hey, 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 o sea, como que despiértate mamá, despiértate, despiértate adulto que está allá afuera, despiértate, porque es que nos hemos olvidado de eso. Y a volver a decir, pero Shivani en una conversación hablaba de algo, perdón, pero nombrarlo tanto, pero es que realmente siempre llega a mí, y siempre que lo escucho siento tanta sabiduría, nos regala como tanta sabiduría. Y, y es como decía, que las infancias nos permiten, nos hacen una invitación a repararnos. Y yo lo siento resuena conmigo, lo siento profundamente. Para mí, estar en esta conexión con I, en esta relación con I, en este vínculo, me ha permitido repararme desde tantos lugares, pero repararme específicamente en este sentido también de cómo me abro a esta real relación. Y y recientemente me lo dijo también, me dijo, oye mami, venía corriendo así por la escalera y me dice, mami, imagínate lo que acabo de escuchar en un audiolibro que él estaba escuchando, que se llama, es de Isadora Moon, es una colección de Isadora Moon y el audiolibro dice, creo que es Viaje al museo, bueno, algo así. Y, eh, y hay un fantasma que se llama Oscar. Y Oscar le dice a el papá de Isadora, que se llama Bartolomeo, le dice a Bartolomeo, es que yo desearía que las personas me conocieran por quien yo soy, no por lo que soy. Y cuando él me lo contaba, tenía los ojos brillantes, o sea, brillantes, como que a él le había hecho tanto sentido. Y me dice, es que, mami, es tan cierto, es tan real lo que Oscar dice. Y entonces él no encontraba como las palabras para describirme lo que estaba sintiendo. Pero me dice, que es una palabra que nosotros utilizamos mucho, es accurate, como es preciso, mami, como está preciso lo que dices. Yo le dije, te escucho y te escucho, pero era con tanta emoción. Y yo creo que precisamente en ese momento, luego yo reflexionaba y decía, creo que él no estaba hablando solo por él, estaba hablando por las infancias del mundo. Por favor, como un grito, por favor, mírenme, deseo que me miren por quien yo soy, no por lo que soy, no por lo que tú creíste que debía ser. O sea, debía pintar a los 2 años y a veces ayer precisamente había un video en el que la mamá le cogía la mano al infante y le hacía círculos. Y decía, me preguntaba yo, todo este conocimiento, esta relación del infante con la mano, de reconocer cómo funcionan sus dedos, su motricidad, esa relación espacial, se pierde porque es que él está mirando hacia otro lado mientras su mano la está moviendo un adulto haciendo círculos. Y también pues su cuerpo no está listo y su mente no está lista para hacer eso. No es ese su momento.
¿Cuál es la prisa? Sí, Me, me voy a muchos lugares. Eh, gracias, Isa. Gracias. Porque esto que dicen y del cuento, que entonces es el grito de los infantes, yo digo, y también es el grito de los cuidadores, ¿no? En esta sociedad es como ya ha quedado dicho en otros capítulos, que se basan en los méritos y en la mente. Una persona que cuida o cuidar se volvió como tan invisible que te miden por qué estás haciendo. Y como es invisible, parece que no estás haciendo nada. O sea, si tú, me llama mucho el cuento del Principito, ¿no? Que como que el autor dice, y cuando yo entraba con un adulto nuevo, le mostraba mi dibujo. Y si me decía que era un sombrero, yo ya sabía que ahí tenía que hablar de cosas serias. Y, y en este momento lo estoy sintiendo así, o sea, como que cuando entras con alguien y le dices, he pasado este tiempo vinculándome y reconociéndome en la maternidad, en la paternidad, como educadora, viendo a la infancia. Si alguien te mira y te dice, ajá, pero ¿y cómo va tu vida profesional? No sé, por ejemplo, es como mostrar el dibujo y que no vean al elefante y a la boa. Es como que están viendo el bendito sombrero y tú sabes que ahí algo, o yo siento en este momento, es como lo que llega a mí, algo está desconectado, o sea, algo se desconectó y ahí es donde entra la pregunta que la dijiste en el episodio pasado y entra en este, y es, esa persona está viendo al otro por qué es y qué es lo que está logrando y qué de eso además encaja con la normativa de lo que se espera en el momento de la vida donde está, ¿no? Pero si lo mira, pero si alguien lograra ver ese brillo en nuestros ojos y darse cuenta lo que significa decir, vi los primeros pasos de mi hija y fueron así como en un segundo, yo no me lo esperaba y sucedió y puede ver todo ese brillo y puede ver todo lo que significa para ti estar y acompañar esa vida, ve la boa y ve el elefante adentro. Sí, es como que lo estoy viendo súper claro en este momento, como que parte de colonizarnos es empezar a nombrarnos y a vernos por quienes somos y no solo por lo que se supone que estamos logrando. Y quienes somos entra en este círculo de habitar nuestros cuerpos y el presente. Y, y esto no es de esta idea de la espiritualidad marquetera de hoy en día, de es que el presente y la presencia y si estás en el, sino porque la habilidad de ir al futuro cuando es necesario o volver al pasado cuando es necesario es importante, o sea, la habilidad de planificar es parte de nuestro desarrollo cerebral. La idea de ir hacia atrás y reflexionar es parte de nuestro desarrollo cerebral. Esto se vuelve complejo cuando es solo para dinámicas autodestructivas, pero esta habilidad realmente de vincularnos en presente con quién estoy yo hoy aquí, yo creo que es la máxima de, de la vida, o sea, o ha sido para mí, ¿no? Como lo que tú decías de, es que en este vínculo que yo tengo con A, yo no solo la veo a ella, también me veo a mí, e incluso me ha permitido ver desde otros lugares a, a las personas con quienes convivimos y con quienes sostenemos en conjunto estas vidas, ¿no? Porque acá somos dos, es A y es mi sobrina N. Y eso me parece muy mágico, y me parece muy mágico que hablar de esta mirada a mí me lleva mucho a pensar en esto de los logros, porque claro, es como que es la emoción o a veces las certezas parecieran, o me doy cuenta en este momento que a veces las certezas pareciera que llegan justo en el momento en el que se alcanza el logro.
Entonces parece que la certeza llegara o llegara en el momento en el que hizo el dibujo, llegara en el momento A y M juegan mucho a escribir con piedras. Ellas van caminando y si encuentran una piedra, me lleva también este recuerdo, escriben en el piso y hacen rayitas y dibujan. M ya tiene el proceso de lectoescritor montado, entonces ella escribe su nombre, escribe a los nonos, a la tía, a la mamá, escribe, o sea, es que cantidad de cosas con piedras en el piso, ¿sí? Es como, y, y me lleva entonces a que en verdad hay que confiar en todo el proceso para que esas certezas se sientan, ¿no? Como cuando se empiezan a agarrar de los muebles, pero nadie los invitó. Cuando en ese primer paso nadie los invitó, yo me acuerdo mucho que yo debatía con una profe y ella me decía como, pero es que cómo va a desarrollar su motricidad fina si tú no le das la oportunidad y los elementos. Y yo le decía, yo he visto a coger piedras así de diminutas en la calle desde que tenía, no sé, no me interesa la edad, pero creo que desde que tenía como unos 8 meses, o sea, desde que empezamos a salir al parque y ella podía estar en el piso, se empezó a interesar por cosas del piso y a veces eran piedras así de pequeñas. Y yo le decía, y las coge. O sea, como que qué miedos podría tener yo ahí después de vincularme con ella y ver, y ver eso sobre su motricidad fina. O sea, así más adelante cojo un lápiz y sea de diferentes tamaños y logre. Yo desde ahí ya tenía completamente claro que yo no necesitaba poner nada más. Igual hemos comprado el juego de enhebrar las bolitas de no sé qué, porque a ella le ha parecido interesante e incluso no le ha parecido interesante para nada para enhebrar. Casi siempre construye cosas con esa vaina y para mí está bien. Pero, ¿qué miedos podría desarrollar uno ahí cuando se entrega a darse cuenta de ese aprendizaje natural? De ese aprendizaje que no solo es, ok, yo te voy a poner esto y espero que tú hagas esto y si lo logras, entonces bien. Y si no lo logras, o sea, bien porque me estás satisfaciendo a mí. Y si no lo logras, entonces tengo que crear todo un plan maestro para saber cómo voy a hacer que llegues a hacer esto que yo quiero que hagas. Y me lleva mucho al artículo que mencionaste de Arno y André, donde en algún momento André dice, y esto no se va a lograr a través de el currículo y de preguntarnos y hacer nuevas planeaciones y de preguntarnos cómo vamos a llegar ahí. Se va a lograr observando realmente a la infancia. Es la única forma, vinculándonos y cambiando radicalmente, les esta palabra, cambiando radicalmente la forma en la que estamos mirando la infancia. Y, y eso, yo siento que eso también es la forma como de, o sea, en ese momento llegó un pensamiento a mí que voy a poner acá, y es como que yo sentí que cambiar, que pareciera, o puede parecer a algunas personas que esta idea de cambiar radicalmente la forma en la que miramos a la infancia implica solo la infancia que está aquí y ahora siendo infancia o en ese periodo de vida, pero en realidad implica toda la humanidad, porque es que infancias, infantes, niño, niña, somos todos. Todos en nuestra historia de vida también pasamos por ese periodo de tiempo, pero sigue existiendo en nosotros. Entonces, cambiar radicalmente la mirada sobre la infancia no habla específicamente de solo transformar a la infancia de aquí y ahora, ni siquiera habla de transformarla, habla específicamente de que nosotros dejemos de quererla controlar y empecemos genuinamente a vincularnos. Y para vincularte con un otro, necesitas vincularte también contigo mismo. Es, es eso, o sea, siento que es una sanación colectiva y que cuando realmente le pongamos atención a eso,
con estas miradas como la que hablamos nosotras, que a nosotras nos ha transformado la vida. eh, Algo mágico va a pasar, no sé qué, ni siquiera me estoy preguntando por ese resultado, pero definitivamente algo mágico va a pasar en la humanidad. Y no sé, y siento que escuchándote hablar, pensaba mucho del artículo del que hablamos hace un tiempo, el de Fran Liberator, Ujú. que ella hablaba mucho como de esto de cuando André dice cambiar, tenemos que radicalmente cambiar la manera en que vemos las infancias. Siento que necesitamos radicalmente cambiar la manera en que nos vemos los unos a los otros. O sea, en este caso estábamos hablando de las infancias, pero es una invitación a la manera en la que nos vemos los unos a los otros. Y por lo menos pensaba en lo que Fran decía en ese artículo sobre la mapaternidad, cómo la empezamos a ver, cómo empezamos a ver la mapaternidad desde estos lentes del capitalismo. Convertimos la mapaternidad en una labor, en un trabajo, porque queríamos que las infancias fueran algo específico de, para el servicio del sistema capitalista. Y siguiéramos perpetuando estas relaciones de extractivismo que se crean desde la casa. O sea, mamá y papá se convirtieron en aquellas personas que constantemente, o el cuidador, que constantemente está mirando qué puede extraer de este infante desde el momento cero. Y, y al mismo tiempo en el corazón sentía, sí, porque lo sentía en el corazón y también lo recordaba cuando nosotros empezamos en este proceso de, como desde los, sí, como desde los 3 meses, incluso antes, que empezamos a verbalizarlo con otros, a decir, no, nosotros estamos, por lo menos las personas decían, ay, ven, yo lo cargo. Y lo primero que yo hacía era que le preguntaba ahí, ¿y cómo te sientes? ¿Tú quieres que te cargue alguien más o estás? Y él se acomodaba mucho más a mí, yo entendía, no, no quiero. Y las personas nos miraban y nos decían, recuerdo que alguien incluso me dijo alguna vez, a mí me parece que ustedes hacen parte de una secta, Puede ser. porque es tan confrontador, o sea, es tan confrontador esto de me estoy relacionando con infantes de un lugar diferente y en serio yo estoy aprendiendo a relacionarme con todo como por primera vez. Por primera vez estoy aprendiendo a relacionarme no desde la mente, no desde el deseo de extraer, no desde el deseo de controlar, no es del deseo de qué beneficio me va a traer a mí estar en relación contigo. O sea, como por lo menos decir, es que mi hijo o mi hija o mi hija se porta bien, entonces yo soy una buena mamá. Trae buenas notas al colegio es porque yo le ayudo en la casa y cumple con las tareas, ¿sí? Incluso uno escucha papás ya adultos diciéndole a sus hijos, ya adultos también, es que tú conseguiste este trabajo porque yo llamé a mi amigo fulano de tal para que te ayudara, ¿sí? O sea, siempre estamos en función de esa, o sea, siempre se está en esa función de esa relación extractivista y cuando nosotros nos relacionamos de formas diferentes, recuerdo muchas personas y siento que ese es uno de los es uno de estos miedos y lo pensaba mucho en relación con que es uno de estos miedos de voy a dejar de pertenecer. O sea, este miedo de cuando tomo esta decisión de aceptar la invitación que I me está haciendo a reparar, a relacionarme desde un lugar distinto, voy a dejar de pertenecer a esto y me está doliendo, porque es que estos otros con los que yo estaba en esta relación, con los que yo creía que estaban en conexión o estaban sí, me relacionaba con ellos, pero no desde un lugar de conexión, sino desde otros lugares, eh, me están diciendo cosas como, bueno, la verdad es que yo no voy a decir nada, solamente te podrá decir y en el futuro lo que él sienta, pero con esa cara de, pues seguramente te va a decir que es que lo estás haciendo mal, ¿sí? Y uno como, Gracias, gracias por el apoyo. Y, y decirte cosas como estas, como perteneces a una secta o,
constantemente sentirte que necesitas justificar por qué estás permitiéndole a por qué te estás permitiendo tú y permitiéndole a este ser humano ser quien es. Yo creo que ese, yo creo que ese para mí ha sido uno de los miedos que, como, no sé, sí, de esta, poder soltar esta certeza que yo creía que más que todo es una ilusión de que pertenezco a un grupo de personas y voy a dejar de pertenecer porque yo ahora decidí hacer esto o aquello, o decidí ver la vida de este o de este otro lugar. Y al final, como que, como que igual pertenecemos, o sea, respiramos el mismo aire, pertenecemos a este mundo. Sea que tú elijas escolarizar a tu hijo, sea que yo elija, no elija escolarizarlo, sea las elecciones que tú hagas, al final seguimos perteneciendo. Sí. Mm. Te escucho y dices sí, o sea, y sin decir que lo hemos pasado al otro lado, porque a veces todavía duele, o a mí me pasa, todavía me duele algunos comentarios, todavía me duele algunas presiones que siento que algunas personas eligen poner sobre mí porque no pienso igual y no me relaciono igual. Y, y siento, sin decir que lo pasamos al otro lado, porque me parece importante, como que no es a través de la búsqueda de un resultado de esto, sí siento que hay un chip que personalmente ha cambiado en mí y que me ha hecho transformarme a mí y verme a mí con más compasión, con más amor, verme más por quien soy. O sea, como que antes, al principio en este proceso, yo recuerdo que alguien me dijera algo así, era una activación muy fuerte para mí y era como, bueno, ahora cómo le voy a mostrar al otro que no tiene razón. Mm. Y ahora es como, vale, ¿no estás de acuerdo? Ok. O sea, no necesito activar todas mis armas para pertenecer, para convencerte de que sigo siendo valioso. Y, y ahora es como, vale, o sea, igual eso, o sea, lo que tú estás pensando en este momento, honestamente no me define. Y honestamente incluso puedo entender, no puedo asegurarlo, pero podría entender por qué ha sido parte de mi proceso, que te activará alguna situación propia de tu historia, como por ejemplo, perteneces a una secta, en realidad detrás puede ser que no, podría tener esta idea de a mí nadie me pide permiso para tocarme y nunca en Mm. la historia de mi vida me han pedido permiso para ser tocada, ¿no? Pues como que tú le pidas permiso a un bebé que es un humano en un momento del desarrollo diferente, o sea, que tiene estas concepciones de edad que eh, pues tiene que ser muy confrontador para alguien a quien nunca le piden permiso para ser tocado, para alguien que puede estar viviendo violencias sobre su cuerpo sin poderlas nombrar, porque le parece que pidan permiso es absurdo, ¿sí? O que incluso ya ni siquiera puede reconocer las propias señales de su cuerpo de incomodidad cuando está siendo tocado por alguien más cuando no quiere. Y eso lo único que se dedica a decir como, paremos aquí. Entonces, como que también es ver, o para mí ha sido ver que este vincularme así con A también me ha despertado a mí esos dolores de mi propia historia, pero al Mm. mismo tiempo me ha permitido relatármelo desde otros lugares. Y eso me parece también que es parte de esto que estamos hablando, de esas pequeñas cosas que le dicen a uno, este es el camino que sí, que sí elijo, porque relatarte no solo desde o la víctima o el victimario o el que sufrió la agresión o el que tiene estos patrones, porque es que la vida es así, sino realmente poder entrar a esas aguas y decir, ok, esto fue lo que pasó, estos son los hechos,
o sea, yo hice lo que podía con las habilidades que tenía en ese momento, pero ahora hay otras cosas y puedo recrear dentro de mí otras habilidades que me permiten no entrar de nuevo en estos círculos. Yo siento que también es uno de los regalos que me ha dado como vincularme genuinamente con A y con otras personas. Y como estas dos cosas, ¿no? Como de, ya no necesito entrar y hacerte ver que tú no tienes razón o que veas que al menos yo tengo algo de razón y que esto tiene algo de sentido para no perder pertenecer y ese encuentro que ha sido conmigo misma y relatarme desde otros lugares y desde otras formas, porque y lo publiqué en estos días en mi Instagram, por ejemplo, si yo siguiera relatándome desde la insuficiencia que yo sentía que existía dentro de mí, pues yo tendría que seguir necesitando la aprobación externa de otros para elegir cómo acompañar la vida de mi hija. Mm. Pues yo estaría haciendo esto que estoy haciendo ahora, porque nadie está de acuerdo conmigo, más allá de las comadres con las que he podido conectar. Pero hay un montón de personas que me dicen todo el tiempo, así no, así no, llévala a un colegio, eso es lo que hay que hacer, punto final. O si yo siguiera operando bajo esa herida o bajo ese patrón que aprendí, pues yo estaría buscando, y a veces me pasa, cuando estoy demasiado desbordada, yo estaría buscando que complacerme a través de lo que ella hace, a través de sus logros, a través de sus respuestas, a través de lo que yo espero que suceda. Y no voy a decir acá, no, ya no me pasa. Me pasa, sobre todo cuando estoy desbordada, entro de nuevo a ese patrón de, bueno, ya no más. Bueno, pero lo que yo quería que pasara era esto y no está pasando y esas pataletas que salen de no poder estar ahí en el presente, aceptar todo como es y trabajarlo desde ahí. Pero, pero de nuevo, como que ese miedo ahí de no pertenecer, se empieza a desdibujar muy bonito. Y no lo había visto tanto como lo mencionaste tú ahorita, o sea, como que cuando tú lo mencionas, lo veo, como que se empieza a desdibujar y te empiezas a dar cuenta de que sigues perteneciendo, aunque hay cosas en las que no estás de acuerdo con los otros, y aún así se puede seguir manteniendo el vínculo. Y aún así podemos seguirnos relacionando. O sea, tú puedes estar en desacuerdo y aún así, si es nuestra intención, el vínculo puede seguir existiendo y podemos seguir dándonos cuenta que tenemos ideas en común, que no son como, como quisiéramos, tal vez, no sé, pero podemos seguir estando bien. Y eso también me parece muy lindo, como deshabitarnos de esa idea de, para pertenecer, alguien tiene que tener la razón. O tenemos que pensar exactamente igual. Ujú. O si yo pertenezco a este lugar o pertenezco en este grupo, mi voz es exactamente igual a tu voz. Y realmente yo he sentido también en este proceso ese miedo, ese, ese deseo profundo de soltar ese miedo a alzar la voz, porque es que ya no es solamente por mí, es alzar la voz también por el infante con quien comparto la vida y por los infantes del mundo. O sea, no es algo, no es algo limitado a una sola persona, sino que es algo que va a tener un impacto y que incluye a otros también. Entonces, sí, como ese profundo sentido de yo pertenezco en este mundo, pertenezco aquí y por eso mi voz tiene también un lugar. Y la voz del infante de las infancias tiene un lugar y tiene un lugar fundamental, porque si la voz de ellos no se escuchaba, la voz mía tampoco. O sea, mi voz no va a tener el mismo eco y no todas las voces del mundo que no están siendo escuchadas son escuchadas. Y tenía como algo más que quería, algo más que había sentido frente a este tema de pertenecer, es que también cuando pertenecemos, parece que implícitamente nos dijeran que no podemos poner límites.
Entonces, en estas nuevas elecciones que nosotros hacemos, van a haber límites que van a necesitarse colocar. Y creo que los límites nos permiten también habitarnos en estos lugares de profundo amor hacia mí y el profundo amor hacia el otro también. Pero desde amor, de este amor, desde un amor no de romántico, sino desde un amor de respeto. O sea, yo me voy a respetar en esta lección que hice, en esta lección de estar en esta relación consciente con la infancia. Pues consecuentemente, si tú dices, ay no, pero es que yo me acuerdo tanto estar en una conversación con alguien antes de ser mamá y me decía esta persona, es que decía esta persona en la conversación, eran dos, y, 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 y decían, es que Simón Freud dice que los niños son diabólicos, que los niños son malvados por naturaleza. Estas dos personas hablaban y decían, y yo en mi interior sentía una profunda ira, y yo les decía, yo no sé cómo argumentarles a ustedes que eso no es cierto, pero eso no es cierto, ¿cierto? porque en ese momento no tenía todo el bagaje para expresar cómo ahora pudiera estar en una conversación y decirle, ¿sabes qué? Eso no es cierto por esto. Realmente esa es tu mirada como adulto, de que los niños son malvados. Y, y siempre que como tú decías, cuando alguien me decía algo, yo entraba como en ese lugar de cuáles son todos los argumentos que tengo que decirle para. Y estando ahí en ese lugar con esas dos personas, recuerdo alzar mi voz y decir, ¿sabes qué? Yo no sé por qué, pero eso que te estás diciendo es mentira. Yo no me voy a creer tu historia. Y me acuerdo de levantarme de la conversación, de levantarme del lugar donde estábamos y decirle a mi mamá que era una visita a un familiar y decirle a mi mamá, nos vamos. Si tú te quieres quedar, quédate tú sola, pero yo me voy. Yo no voy a escuchar que hablen de las infancias desde ese lugar, porque no es cierto. Esto habla de los dolores de estas dos personas, no habla de las infancias. Entonces, poder poner esos límites es fundamental y es crucial, sobre todo porque cuando nosotros, yo no sé, yo tengo esto aquí en la boca del estómago, siento esta profunda energía, este fuego que me hace decir como, ¿sabes qué? Si tú realmente estás en esta relación en la que estás viendo, en la que estás escuchando las infancias, tú no puedes desconectarte porque estoy acá afuera en el mundo y afuera está un adulto le está diciendo al infante, pero eh, salúdame, hola, salúdame. Y decir en ese momento, ay, salúdalo, pero ¿cómo no lo vas a saludar? O sea, ¿eres o no eres? ¿Eres aliado o no eres aliado? Entonces ahí como que también es un momento de poner límite al adulto. Ya dijo que no necesitaba, que no quería saludarte. Está bien, no va a saludarte. En otro momento lo hará. Lo puedes hacer cuando tú quieras. Ahora no es necesario, no lo siento, perfecto. O sea, es alzar la voz también en ese momento, como decir, y poner el límite. Al adulto puede que le incomode, pero es que los límites son válidos. Y una frase que creo que es Bell Hook quien dice mucho, que el respeto no es algo de lo que tú te conectas y te desconectas cuando te conviene, es algo que se está todo el tiempo. Tú no puedes decir que tú ves a la infancia, que tú escuchas a la infancia solamente en un contexto donde solo hay infantes Ujú. o en el contexto que a ti te parece seguro. Y también es cierto que si estamos en la calle y no sé, hay un contexto de inseguridad, pues obviamente tú mm, no vas a ponerte a tener esta discusión, ¿no? Le dices al infante, necesito cogerte, vámonos, ¿sí? No estoy diciendo que ahora estás no sé, en un contexto donde te están atracando y tú te vas a poner a decirle al atracador, pues tampoco estoy diciendo eso, quiero clarificar, pero sí en estos contextos donde estamos en la calle y le tocan el cabello al infante porque es que tan lindo tus rizos. No, o sea, sí, a veces pasa que uno no lo logra y como que, pero luego uno puede tener una conversación con el infante. Si el infante le pide tener la conversación, si no, también no necesita suceder. Pero
Si tú puedes lograr poner la mano y el adulto, me pasó el otro día en la oficina de correo postal, este adulto le iba a tocar el cabello ahí y yo puse la mano y el adulto me miró, era una señora ya como de unos 70 y tantos años, me miró con cara de, sobre todo porque estamos también en un contexto en el que yo soy una mujer de color marrón, eh, colombiana, no hablo inglés con acento británico, ¿sí? Una minoría étnica, y me mira como, yo tengo, yo puedo tocarle el cabello si yo quiero. No, no, para eso se llama consentimiento. Él no ha dado consentimiento para que le toques el cabello. Y no Total. necesito expresárselo, pero sí mi mano puso un límite, eso también es un límite corporal. Entonces, sí, en ese concepto de pertenecer, yo no necesito desdibujar, siento yo que no necesito desdibujar mis límites para poder estar ahí. Puedo estar con estos límites, porque eso también es una muestra de profundo respeto y amor hacia mí y hacia las infancias y hacia el otro. Estoy en muchos lugares, ¿no? O sea, porque es lo que estamos conversando, pero las ideas de cada uno. Pero yo justo antes de dormir escuché un audio de una amiga eh, que después de escuchar el último episodio del podcast quería compartirme todo lo que en ella había, como que todas las ideas que tenía. Y voy a tratar de ir por partes, ojalá la logre. Es como de pertenecer. Siento que no, siento que se quedó algo ahí y viene de una canción y es como, parece que si a algo pertenezco, dejo de ser parte de todo el resto. Y siento que eso, como que es esa mirada también, ¿no? Como de entender que seguimos perteneciendo aunque no estemos de acuerdo, aunque yo necesite un límite aquí, aunque yo necesite una conversación profunda en este vínculo donde sí es seguro, donde sí es posible, pero saber que no dejo de pertenecer en ningún momento también nos lleva a otros lugares de no vernos como separados, ¿no? Como esta mirada ecosistémica que hablaba él y de igual estamos interconectados con todo. Y cuando yo elijo cuidarme a mí y cuidar por mí, eh, eso se empieza a expandir. Yo siento que eso se empieza a expandir. Entonces, porque siento que es uno de los grandes argumentos que la gente puede tener para no entrar en estas miradas, como cuando tú dices, si no tiene que saludar en este momento, no es necesario. Yo siento que va a haber un montón de personas que escuchen eso y van a decir como, no, ahora vamos a volver a los niños antisociales. No, ¿cuántas veces los adultos no hemos tenido ganas de decirle a alguien buenos días? Ni siquiera, porque aquí, y aquí es donde quiero hacer como la lupa, el zoom, ni siquiera porque tengamos algo en contra de esa persona, porque nos caiga mal. Ese día amanecimos con una sensación interna que nos hace sentir que socializar se siente muy tenso, pero necesitamos salir a la calle para caminar, para respirar, para lo que sea. ¿Cuántas veces uno como adulto no ha querido saludar porque está, no sé, porque justo estabas teniendo un pensamiento importante y de repente aparece alguien y entonces tienes que salirte de ti y no quieres? ¿Cuántas veces simplemente lo hacemos porque es lo socialmente normativo? Y asimismo estamos esperando que la infancia lo haga, no importa cómo se esté sintiendo, no importa si estaba en algo que no debía ser interrumpido y que no necesitaba ser interrumpido. Pues yo soy full defensora de el juego de la infancia no se interrumpe, así tú acabas de llegar, así tengas todas las ganas de saludarle, si él está haciendo algo que le interesa y, o sea, esa necesidad no es vital. Como que si está en un terremoto, obvio vas a interrumpir. Él va a tener la necesidad de interrumpir porque todo se está moviendo. O sea, Total. que ni siquiera tienes que interrumpir. Hay necesidades que invitan al humano a interrumpir. Entonces, como que quise decir esto porque, claro, cuando tú lo dijiste, dentro de mí se sintió como,
"Jue madre, ¿cómo así que? Porque yo a veces le he dicho como, saluda, o sea, ¿sí? Como que uno entra y sale y a veces la logra y a veces no, pero sí siento, y es algo que tú y yo hablamos mucho, es como que cuando uno tiene la mirada clara hacia dónde va, en que esos momentos en donde uno dice, "Mm, bueno, yo lo hubiese hecho diferente, también son una oportunidad para volver a enfocar la mirada como hacia el issue, hacia el lugar hacia donde uno va. Entonces, como que si alguien escucha y siente esa incomodidad y elige seguir escuchando hasta acá, como que se dé cuenta que no viene desde un lugar de volver antisocial al otro, no viene desde este lugar de, o sea, en este momento no puedo, y que el otro pueda aceptar ese, se te acerca a saludarte y tú vas a hacer así con la mano y seguir caminando, y no se vuelva un rollo profundamente personal de, ¿y ahora qué le hice? Y entonces pues ahora me odia, entonces no lo voy a volver a hablar, sino es como, puede ser que uno esté teniendo el día donde quiera entrar en esa conversación conmigo, no, o sea, no se va a acabar el mundo. Y siento que eso también nos lleva a unas dinámicas mucho más saludables dentro de las relaciones que no se hablan, dentro de los vínculos que no se hablan. Como cuando todo es personal, cuando todo le tengo que poner una razón, cuando todo te tengo que dar una explicación, vincularse se vuelve profundamente difícil. Pero cuando yo te puedo decir a ti, hoy no estoy en este lugar, gracias, y seguir, y el otro no se siente profundamente afectado, pues también hay algo que se equilibra dentro de ese vínculo y eso me parece muy precioso nombrarlo. Y yo siento, Dani, que sí, muchas personas les puede como confrontar el hecho de que yo diga, no quiere saludar, pero también es sumamente importante como pensar, yo lo pienso mucho desde este lugar, como saludar por el hecho de saludar. Yo realmente siento ganas de saludar a esa persona o no. O sea, y es válido. O sea, yo no tengo ganas, y yo no, como que desde ese lugar de autenticidad. Estamos constantemente hablando de la autenticidad, pero estamos esperando que las infancias saluden inauténticamente. Pero luego quieren que salgan al mundo, luego en el futuro, a salir de la caja. No, pero sal de la caja. Pero ¿cómo salgo de la caja si a mí nunca me permitieron ser auténtico? Yo tenía que saludar, yo tenía que. Y en un momento en que dejé de conocerme y dejé de saber qué era lo que a mí me gustaba. Y dejé de depender de ideas propias y dejé de buscarme a mí mismo para, uy, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo pienso yo acerca de esto? ¿O cómo me conecto yo con esto? Entonces siento que también es como nosotros los adultos pensarnos, ¿qué elijo yo? O sea, quiero que un infante me salude por obligación o quiero que su saludo sea auténtico, sea un saludo que realmente me regale, un saludo que nos regale algo a ambos, que nos nutra a ambos. Yo, yo, yo les cuento que cuando nosotros llegamos a Colombia a vivir y nunca había tenido ninguna relación con mi mamá. Y yo le dije a mi mamá, no le pidas abrazos ahí que yo no le voy o sea, yo si él no te los quiere dar, no lo voy a forzar a que te los dé. No le pidas besos porque yo no voy a forzar a ella que te dé besos. Yo no voy a forzarlo absolutamente nada, mami. Así que te pido el favor que no se les pidas. Espera para ver cómo se da la relación. Espera. Y fue una conversación tal vez no tan placentera para mi mamá y no tan placentera para mí tampoco, porque era ir en contra de lo que naturalmente uno en Colombia hace, que es que el niño debe dar besos, abrazar y querer y mostrar afecto al abuelo y a la abuela, porque es que tú tienes que mostrarles amor porque son familia. Y no, yo ahí entro profundamente y digo, que yo haya nacido en un lugar no significa que directamente haya un vínculo de amor.
no lo hay. Siento que el amor es una construcción y creo que eso también es súper bonito, darnos esa oportunidad de yo, mi amor. yo cómo construyo ese amor no es algo romántico, no es un sentimiento, pues no, es una construcción de día a día. Y muchas personas dirán, no, pero ¿cómo así? Incluso cuando yo se lo contaba a mi esposo, me decía, pero Isabel, ¿cómo así? Yo siento el amor, yo lo siento. Y yo le decía, sí, pero es una construcción, el amor, no sé, o sea, no es algo ahí que... Y fue una conversación muy difícil de tener, pero fue una conversación muy valiosa. Les tomó a ambos tiempo conocerse, pero el primer día que le dio un beso a mi mamá me dijo, gracias por haberme permitido esperar, gracias. Ahora comprendo lo que me dijiste, que en ese momento sus tripas le hicieron así, me quería ahorcar, me quería matar, me quería todo, pero cuando ella lo experimentó, se dio cuenta que era, la espera lo había sido todo, lo había sido todo. Entonces también es nosotros como permitirnos eso, permitirnos esa invitación de que las relaciones toman tiempo. Y es que los infantes necesitan tiempo y es que yo necesito tiempo también. Y no es una obligación, nadie tiene obligación de saludar a nadie. Nadie tiene obligación de entrar en conexión con nadie. Lo que tú decías, vamos en la calle y de pronto tú y yo nos vemos y yo te digo, hola Dani, y tú sigues caminando como, ok, luego tendré tiempo y espacio para preguntarte, oye Dani, ¿estás bien? ¿Qué Claro, pasó? Sí, pero en ese momento respeto, sea, no quería entrar en ninguna conexión ahí, o sea, no quería, punto, ya está. Pero pienso que también viene desde un lugar mucho como en el que nos conocemos y estamos en esa relación y hay una base sólida, ¿no? total. Ah, quería hablar ahí. No sé si necesitas decir algo más porque no quiero interrumpir. No, Quería ir hacia allá en el tema de los límites y es como, a mí me parece muy bello, o me pareció muy bello una vez que Ana, que, que seguramente conocerán muchas personas que escuchen este podcast tal vez, dice, el límite es lo último. Y el límite es lo último cuando hay vínculo, cuando realmente nos conocemos, cuando en una mirada tú te das cuenta que hoy no estoy bien y no quiero nada. Cuando en el vínculo yo genuinamente puedo decir, en este momento no, gracias. Cuando yo puedo elegir no saludar y nadie pierde la cabeza con eso. En esos vínculos donde hay profundidad, donde hay, nos conocemos, nos hemos interesado por construir este relacionamiento de amor y el amor es vernos por quienes somos, no por lo que se supone que debemos ser. Eso es bien recibido, o sea, ni siquiera es un límite. mm, Es necesario un límite y es necesario fortalecernos en poner límites cuando toda esa seguridad no existe, cuando es un relacionamiento profundamente distorsionante, desorganizante, cuando es muy lejano, cuando, cuando el otro no está interesado en verte por quién eres, sino en qué está esperando de ti. Cuando el otro te objetiviza, es necesario un límite de pongo la mano, un límite de aquí no voy, un límite de no me vinculo más contigo si es necesario y, y si es posible, ¿no? Porque eso es lo otro, ¿no? Como que hay un montón de personas que dependen justo de la persona con la quien no pueden entrar a vincularse porque a esa persona no le interesa. Ahí es muy importante este encuentro de cómo me fortalezco y cómo me doy cuenta que incluso cuando le pongo un límite y le digo hasta aquí llego yo contigo, no dejo de pertenecer, no dejo de, porque creo que es otro, o a mí se me despertó mucho, yo tengo con alguien que es muy cercano a mí, tenemos una relación muy conflictiva y las activaciones que tenemos juntos son muy fuertes, o sea, cuando esa persona y yo discutimos, las discusiones se vuelven profundamente dañinas y destructivas, pero no podemos dejar de vernos. Entonces un día yo decidí, esto de lo que tú hablas, quería dejarlo como en un ejemplo, es como yo un día decidí que no iba a volver a discutir jamás con esa persona,
jamás. Y me busca, me escribe por WhatsApp. Cuando esa persona está en activación, me escribe por WhatsApp, me mira feo, me empuja, hace cosas que sabe que en el pasado generaban esas activaciones en mí. Y yo un día dije, no más, o sea, no puedo seguir entregando mi paz aquí, no es necesario. No leo los mensajes de WhatsApp, no los volví a leer. Llegan y no los miro, ni siquiera los leo, porque sé que si los leo, voy a querer luchar, voy a querer defenderme, voy a volver a entrar en esa dinámica de, es que si no me defiendo, pues yo soy la víctima de esta persona. No, yo sé que ahí no voy a poder entrar en una discusión profunda, yo sé que eso va a volver a pasar. Yo puse mi límite. Si está de mal humor, muchas gracias y hasta luego. Y soy yo la que se va. También como dejar esa mirada de, el límite no es lo que haces sobre el otro, ¿para qué? El límite es lo que haces tú para no entrar en esa situación, Mm, para no entregarte a, no sé, a estas ideas de la víctima, el victimario, la lucha, lo que haces tú para ti, para sostenerte tú. Y, y me parece súper importante dejarlo acá porque siento eso, siento que en un vínculo genuino, de verdad, esta frase de el límite es lo último, es real. Es real que yo podría decirle a Isa, Isa, hoy no tengo ganas de hablar. Isa, y nos ha pasado muchas veces, podría estar necesitando profundamente hablar y al mismo tiempo podría reconocer que yo no estoy en ese lugar y eso no generaría una fractura en nuestro vínculo. Isa podría elegir conversarlo con otra persona y satisfacer su necesidad de hablar, o si necesita hacerlo conmigo, podría esperar y sostenerse ella. Creo que eso es otra cosa súper linda que hay que hablar. Es como hay cosas de las que sí tenemos que hacernos cargo nosotros mismos y no botárselas siempre a otros para que se haga cargo. Podría, podría generarme una sensación súper incómoda que Isa me diga, Dani, hoy no puedo hablar, pero al mismo tiempo yo puedo sostener esa sensación, porque en este vínculo donde hay seguridad, eso no nos va a fracturar, eso va a hacer que yo sepa que "Uf, yo quería hablar con ella y esto me hace sentir así, y lo llevo a estos lugares y me permito sentirlo, escribirlo, lo que sea que necesite, y cuando ella esté lista, pues conversamos, y sí, o si esa necesidad ya no está, pues también puedo decir, no, pues me pasó esto, pero ya, ya lo dejé. Y, y sí, no sé, como que esos vínculos donde creo que para que un vínculo sea así, también cada parte necesita saber que hay cosas que tiene que sostener por sí misma, como la incomodidad que da que no te saluden, y cosas que se sostienen en el colectivo. Pero es que, o sea, si alguien no te saluda, no te vas a morir. Sí, o sea, como que no es un peligro de vida o muerte. Cálmense todos, por favor. Entonces, bueno, para ir mm. cerrando, si estás de acuerdo, Sí, yo creo que ya puede, ya, yo quisiera seguir hablando porque hay muchas otras cosas por decir, pero, pero sí, creo que nuestro tiempo también, a veces, también para ustedes que van a escuchar el podcast, también van a terminar escuchando un podcast de, no sé, 3 horas. Entonces, pues sí, como permitirnos decir gracias por este espacio que tuvimos hoy para hablar, que seguramente van a haber otros espacios en los que podamos seguir indagando y compartiendo y reflexionando como con mayor profundidad o con la misma profundidad o con superficialidad, bueno, no sé, seguir ahí, seguir ahí charlando. de hecho existen ya en nuestra mente. Nosotras elegimos juntas lanzar una comunidad, pero una comunidad que no va de racionalizar todo esto que nos está sucediendo y que nos sucede a las maternidades y a las infancias en este mundo, cómo está siendo y cómo es,
sino sentimos, yo sé que sentimos porque lo hemos conversado, que lo que nos ha permitido sostenernos y elegir estos caminos y realmente llevar a la vida real estos pensamientos ha sido acompañarnos mutuamente y tener conversaciones vivas como esta, donde llevamos las situaciones que estamos viviendo, nos permitimos verlas desde afuera y empezar a, a hacerlo diferente, pero no desde la razón, sino desde en serio como el cuerpo. Entonces nuestra comunidad va mucho de esto, ¿no? Como de cómo las conversaciones dejan de ser quién tiene la razón, cómo se supone que hay que hacerlo, en qué momentos, en qué tiempos y en qué ritmos. Y van a ser unos encuentros de que estoy experimentando en este momento, que de eso necesito hablar, hacia dónde quiero llevar mi mirada, hacia dónde quiero dirigirme y mantenerme ahí, y cómo en un colectivo con diferentes miradas puedo lograr, como alguien me puede mostrar otra forma de ver. Entonces, Y solo quería decir, Dani, en el que están presentes las dualidades. O sea, es súper cierto que vivimos en tensión y en dualidad. O sea, en una sola situación pueden estar las dos caras y las dos pueden ser tan válidas. Es también como aceptar como esto y lo otro son ciertos. No tiene uno que estar por encima del otro, no uno tiene que ser correcto y el otro incorrecto. Simplemente son los dos sentires, como nos acompañamos en esos sentires para seguir sintiéndolos y para ir también individualmente y colectivamente, individualmente en colectividad, encontrando los caminos, más bien, individualmente en colectividad, porque al final siempre va a ser vamos a ser nosotros mismos quienes, pues así sentimos nosotros, finalmente somos nosotros mismos quienes digerimos todo esto y elegimos. ujú. Entonces este cierre es una invitación a que si estas ideas, si estos pensamientos, si estas miradas, si esta limpieza de mirada que nos hemos hecho a nosotras les Y que resuena seguimos haciéndonos, y que y que seguimos seguimos haciendo. haciéndonos. Sí, no estamos terminadas, Sí. considero eso. Es eso, como que si entrar en este proceso donde estás ahí limpiando, mirando, limpiando, les resuena desde algún lugar, se puedan unir a nuestra comunidad y puedan hacer parte y podamos ir construyendo estos caminos que justo acabo de mencionar, Isa. Y ya, muchas gracias por escucharnos hoy. Gracias.